Bien, estábamos hablando sobre el tema de la liturgia y hemos llegado a un punto muy importante de la liturgia, que es el momento en que el celebrante ha colocado los santos dones, el diácono ha hecho verdaderamente ya las oraciones y inmediatamente se comienza con la parte de preparación para el sacrificio, para lo que será la oblación. Y para eso nuevamente volvemos a nuestro libro de el Liturgicón, que es el libro con el cual uno se fundamenta para las celebraciones. Y solamente nos queda decir justamente esto que había explicado ayer, por qué se dice las puertas con sabiduría, estemos atentos. Les había comentado de cómo se celebraba en los primeros siglos teniendo ese cuidado, ese temor, ese miedo a que en cualquier momento hayan personas que quieran entrar y hacer daño a los primeros cristianos. Y, y vamos a tratar entonces inmediatamente lo que comienzan a hacer los sacerdotes y todos los cristianos en esta parte de la liturgia, que es a recitar el credo. Por lo tanto, voy a colocar el video y vamos a poner atención. Obviamente voy a repetir igual como hice ayer el credo, la explicación, decirlo en voz alta, mientras el sacerdote ya lo va diciendo y entonando, ¿no? Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y de todo lo visible e invisible, y en un solo Señor Jesucristo, Hijo unigénito de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, luz de luz, verdadero Dios de Dios verdadero, engendrado, no creado, consubstancial al Padre por quien todo fue hecho, y que por nosotros los hombres y para nuestra salvación bajó del cielo, se encarnó del Espíritu Santo y María la Virgen, y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado bajo el poder de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre. En este momento dobla justamente el Aer y nuevamente colocándolo continúa. Está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Y en el Espíritu Santo, Señor y vivificador, que procede del Padre, que con el Padre y el Hijo recibe la misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. En esta parte que se dice en el Espíritu Santo hacemos la señal de la cruz y continúa también haciendo otra vez la señal de la cruz. Y en la iglesia, que es una, santa, católica y apostólica, confieso un solo bautismo para la remisión de los pecados, espero la resurrección de los muertos y la vida de un siglo futuro. Amén. Estemos levantados bien, estemos con temor y atentos para ofrecer en paz la santa oblación. Es lo que acaba de decir el diácono y es lo que justamente vamos a ver el día de hoy. Y es que lo primero que debemos comprender es que el credo no es una oración que fue hecha de golpe desde el inicio del cristianismo, así tal como la conocemos hoy, sino que en realidad el credo fue un símbolo, es decir, una representación de la fe, fruto de que poco a poco aparecieron tristemente personas que comenzaron a desviar, a interpretar, a querer ver cosas que no estaban dichas en el Evangelio o a querer a veces también confundir a las personas. En razón de esto, desde los primeros siglos fue necesario la claridad de los apóstoles primero, en el primer concilio ecuménico, y inmediatamente después de sus sucesores, los obispos. Cuando se cierran las puertas santas y están cerradas, decimos el credo.
ese credo que se lo conoce como niceno-constantinopolitano. Un poquito largo, pero es importante saber cómo se llama este credo, este tipo de credo. Y se llama niceno-constantinopolitano, tan largo, porque la primera parte fue redactada en el concilio de Nicea, Niquea, y la segunda parte en Constantinopla. Y por lo tanto, por eso en la confirmación posterior de la primera parte de Nicea, inmediatamente se le llama credo niceno-constantinopolitano. Evidentemente es, por encima de todo, una alabanza a la Santísima Trinidad, una acción de gracias, una doxología, decimos en griego. Pero la Iglesia, por encima de todo, estableció el credo como una lucha encarnizada, no como un himno, no como una oración bonita, sino como una respuesta de desafío a la herejía, a la desviación, a los errores. Es un estandarte sostenido en alto por la milicia Christi, por los caballeros, los soldados de Cristo. Es como una línea desafiante dibujada en la arena que se coloca ahí y es un duelo proclamado a aquellos que querían o quieren, porque todavía siguen existiendo, personajes que quieren diluir, negar, cambiar, burlarse de la fe dejada por Jesucristo a los apóstoles. Obviamente, en el inicio de la iglesia se comenzó utilizando el credo solamente y esencialmente en el bautismo, como parte de la confesión que el candidato que quería ser cristiano tenía que confesar, declarar que Dios es Padre, que hizo los cielos y la tierra, que Jesucristo es el único Hijo de Dios, unigénito, nacido del Padre, antes de todos los siglos, no en el tiempo, en un momento determinado, sino que ya existía, que fue y que es luz de luz, verdadero Dios de Dios verdadero, que fue engendrado, es decir, colocado en medio de los hombres, pero no fue creado, consubstancial a Dios Padre de la misma sustancia, quien el Padre fue el que hizo todo, y que por nosotros los hombres y para nuestra salvación bajó del cielo, se encarnó gracias al Espíritu Santo y de María la Virgen y se hizo hombre, verdadero hombre. Por nosotros, no porque Él se le antojó, sino porque nosotros necesitábamos, Él fue crucificado. La crucifixión es algo necesario. Por eso cuando se burlan de la cruz y dicen, ay no, que de gana, que para qué eso. No, no, tiene un valor muy grande la cruz porque fue para nosotros. Y Él padeció, tuvo esos padecimientos, esos sufrimientos, la pasión que le llamamos, era algo real, no era algo aparente y fue sepultado verdaderamente, fue colocado en tierra. Al tercer día resucitó, según lo dice la Escritura, y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y vendrá con gloria para juzgar a los vivos y a los muertos. Junto con todo esto que hemos declarado de Cristo, también se aclara, se dice, se concreta la palabra nuestra y al decirlo nosotros es que estamos afirmándolo. Nosotros decimos, y su reino no tendrá fin, nunca se va a acabar. Y en el Espíritu Santo, que es Señor y vivificador, que procede del Padre. Así es como está en el texto original del credo de Nicea y confirmado en el credo de Constantinopla. No dice en ninguna parte la herejía y el error que años más tarde, siglos más tarde, será agregado por la Iglesia Occidental diciendo que procede del Padre y del Hijo. Eso no dice en el credo original. Gracias a Dios, esos textos se conservan hasta el día de hoy. Por lo tanto, no es una cosa que quién sabe si así habrá sido. No, no, no. Tanto es así que incluso papas de Roma colocaron en la primera basílica de San Pedro, esto hay documentos, actas, pruebas en cartas, etcétera,
que dice claramente que este Papa de Roma dejó en dos columnas, en una sobre una placa de oro y en la otra en una placa de plata, lo uno en griego y la otra en latín, dejó claro el credo, diciendo claramente así, que procede del Padre, no dice del Padre y del Hijo. Esta partícula que se llama filioque es una herejía, es un error que se metió por culpa de algunos pensadores que causaron ya esta división en la iglesia. Lastimosamente la iglesia occidental se acostumbró y dejó que esto continúe de tal manera que fue una de las causas de la división, porque la Iglesia Ortodoxa no admite esa partícula agregada errónea del filioque. Y el credo dice claramente que procede del Padre, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Y cree también, se hace esta declaración, creo yo y creemos en la Iglesia, que es la institución, una santa, católica y apostólica, que confesamos también que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados, esperamos la resurrección de los muertos y la vida del siglo futuro. Amén. Todo esto es un resumen de la fe que era y es absolutamente necesario para que todos verdaderamente vivamos una fe correcta. Esto es algo muy importante, porque caso contrario, cuando nosotros cambiamos la fe original, inmediatamente nos equivocamos. Y eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que la fe sea la correcta, que no tenga error. Por esto mismo es muy importante además proclamarla. Ayer justamente alguien desde Chile nos decía, es primera vez que escucho este credo. Y claro, es lógico porque en Occidente, tristemente, se proclama un credo disminuido. Que sí, es verdad, era lo primero que se decía. Era un credo mucho más sencillo, se le llama credo de los apóstoles. Si ustedes se meten en el internet y buscan un poco, van a encontrar que hay el credo de los apóstoles e inmediatamente después, como resultado de la corrección, de la necesidad de explicación que vieron ya desde los apóstoles, los sucesores de los apóstoles, y vieron que era necesario. ¿Por qué? Porque si vamos evidentemente al credo que es el niceno constantinopolitano, por ejemplo, aclara y dice claramente que nació de María Virgen, ¿no? Y aclara perfectamente que es nacido del Padre antes de todos los siglos. Y ya dice que María fue virgen y que nació de ella y que nació verdaderamente Dios, verdaderamente hombre. ¿Por qué? Porque ya hubo una herejía arriana. Y los arrianos decían, no, Jesús es Dios, pero en realidad no era tan hombre, no era hombre, era una apariencia. Y María después llega justamente a las desviaciones, tanto de Arrio como después de Nestorio, que diría, bueno, fue madre, pero fue madre de Jesús. No fue madre de Dios, porque ¿cómo va a ser madre de Dios? Era una humana. Pero claro que dio a luz a Jesús. Pero Jesús, ¿quién era? Era Dios. Dos más dos son cuatro. Es decir, no podemos negar, es como, perdón que lo diga, pero la mamá del presidente de la República, claro, cuando lo dio a luz no era pues presidente de la República en ese entonces, pero hoy en día es la mamá del señor presidente de la República. Entonces, como decir, no, pero es que no lo dio a luz presidente. Claro que no lo dio a luz presidente, pero en el caso de la Madre de Dios, cuando lo dio a luz, ya era Dios, ya era Dios, y por lo tanto desde siempre fue Madre de Dios. La mamá del presidente no fue madre del presidente siempre, fue madre de Lenín Moreno, que fue licenciado, que fue, por poner un ejemplo, ¿no? Pero aclarando todo esto es algo muy importante. ¿Por qué? Porque si decimos que fue la madre de Jesús, fue una cualquiera, no, no es una cualquiera.
igual como la señora mamá del señor presidente hoy en día no es una cualquiera, es la mamá del señor presidente, ¿no? Entonces, todas estas aclaraciones a veces son ejemplos imperfectos, pero nos ayudan a comprender. Por lo tanto, el credo que se dice durante la liturgia, ¿no? Es una regla de fe, es una norma que el candidato que recibía el bautismo, si no podía confesar esa fe, no podía ser aceptado para el bautismo y por lo tanto no podía ser parte de la Santa Iglesia Católica Apostólica Ortodoxa. Cada comunidad usaba ese credo como una declaración. Y ahí estaban estos pensamientos esenciales que a veces podrían diferir un poco en la semántica hasta que la Iglesia lo decretó y lo dejó claramente instituido con esa fórmula, dicha en latín, dicha en griego, de tal manera que no había posibilidad de cambio. A principios del siglo IV, una herejía se levantó para hacer daño a la iglesia y poner en problemas la unidad que el emperador Constantino quería tanto, que todos los cristianos, ya sean de España, ya sean de Francia, que era Galia, o Italia, o de las partes orientales y de las partes de África, del norte de África, que todo sea una sola fe. Así que apareció un presbítero, un sacerdote de Alejandría llamado Arrio, y él planteó una nueva versión de la fe que obviamente en ese entonces con las explicaciones que siempre hay algún genio que tiene capacidad para explicar con su lengüita larga y a veces bipedina, ¿no? La capacidad de hacerlo bastante racional, lógico y hasta aceptable filosóficamente y que obviamente atentaba contra el Dios de la Santa Trinidad que la Iglesia había confesado hasta entonces. Según Arrio, este sacerdote, Jesucristo no era Dios en sentido real. Dios era el Padre y Dios Hijo era, de cierta manera, creado por Dios, engendrado por Dios. De hecho, Arrio usó los términos creado y engendrado. Así que antes de que Dios Padre engendre al Hijo, este Hijo todavía no existía. Es decir, entró en el tiempo. La Iglesia siempre había adorado al Hijo eternamente y exactamente igual, tanto que el Padre y el Espíritu Santo eran iguales. Pero nunca había dicho la Iglesia que había que confesar o declarar que el Padre y el Hijo eran iguales. La Iglesia decían simple y sencillamente que eran un solo Dios. Las nociones que Arrio planteó, obviamente también decía que era un solo Dios, pero que el Padre era el Dios original y que el Hijo era simple y sencillamente como una criatura que había sido aceptada. Las enseñanzas de Arrio, mis queridos amigos, crecieron como una hoguera y esto barrió y contagió a todo el mundo romano, igual que una pandemia. La Iglesia nunca había lidiado con un desafío a la fe. Y por lo tanto el emperador Constantino quiso hacer todo para ayudar y por eso convocó a un concilio, el cual tuvo lugar en la ciudad de Niquía o Nicea, que es la ciudad de la Victoria, en el año 325. Era una ocasión trascendental. Se llamó a todos los miembros y obispos del mundo entero. Se les mandó invitación. Obviamente tomó a muchos meses en poder llegar. El emperador fue el patrocinador de este concilio porque había que hacer gastos, estadía, comida y tal, y él les dio la bienvenida a todos los obispos congregados y los honró como pastores y como maestros de la iglesia. Tiempo hace los emperadores habían perseguido a la iglesia, habían matado a cientos de sacerdotes y de muchos obispos, pero Constantino más bien brilló como el emperador que quiso enaltecerla y de alguna manera sanar tantos 300 años de persecución.
Para todos los cristianos de esa época, esto fue visto como una cosa grandiosa, como una cosa venida de la mano de Dios. Tanto es así que los primeros obispos, los padres del concilio, consideraron que la declaración de fe de Arrio, ¿no? Era verdaderamente un ataque, era algo que además hacía daño a esta idea de unidad. Parecía que Arrio y sus seguidores iban a ser capaces de incluso convencer, porque tenían una gran capacidad para convencer. Parecía que cualquier proclamación de la Sagrada Escritura que se hiciera, los arrianos eran capaces de interpretarla a su manera. Finalmente, los padres del concilio terminaron en un consenso y que evidentemente los mismos arrianos no pudieron contradecir. Ellos utilizaron un término griego que solucionaba la situación diciendo que Jesucristo era homoousios, es decir, de la misma esencia que el Padre. Y así los padres del concilio niceno insertaron un número de frases al credo, frases que los arrianos no podrían confesar y frases que los iban a dejar sin aliento, frases que serían como guardianas de los lobos que acechaban al rebaño de Cristo y que excluirían a los arrianos de la comunión de la iglesia. Todos los catecúmenos, todas las personas que asistían a una divina liturgia, tenían que confesar públicamente su fe al decir el credo, tanto en el bautismo como en cada una de las liturgias. Y por eso ese credo es muy importante y terminó llamándose el credo niceno o credo de Nicea. Se agregaron cosas brillantes, como por ejemplo el credo que describe a Jesús como luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Todas estas frases fueron muy bien pensadas, ¿no? Y que quedaban perfectamente y calzaban como en la primera carta de San Juan, capítulo 1, versículo 5. Los padres del concilio describieron a Jesús en exactamente los mismos términos que está proclamado en la Escritura. Así pues, el credo describe a Jesús como engendrado, no creado, ¿no? De la palabra usada del griego genetos, ¿no? Y para engendrado es genetos con doble N. Y Arrio usaba las dos palabras, pero confundiéndolas como similitud. Es decir, es símil, es parecido, pero parecido no es lo mismo. Así que el credo diferenció las dos palabras, diciendo claramente que Jesucristo era engendrado por el Padre en la eternidad, pero dejando claro que no era creado. Y con esta frase, los padres del concilio quitaron de las manos de Arrio el arma que tenía en contra de la verdad y la maldad que él ponía. Todas las frases de los padres que fueron insertadas en el credo lo hicieron base de la cual se reconoce la fe católica, es decir, universal, y a todos los miembros que por último en el concilio de Constantinopla del año 381, otros padres añadirían expresiones similares para defender la divinidad del Espíritu Santo también, para que no quede como si fuera el Padre y el Hijo nada más, sino que el Espíritu Santo es el Dios vivificador que procede del Padre, que es de su misma esencia y que no solamente fue creado por Él, sino que comparten la misma adoración y gloria. Aquí en Nicea, la Iglesia creó una obra maestra como una manera de alejar el veneno de la herejía del cuerpo de Cristo que terminaba confundiendo, y así pues en el concilio de Nicea en el 318, ¿no? Y después en el concilio de Constantinopla en el 381, los padres defendieron la fe cristiana de una forma extraordinaria. Así que, aunque el arrianismo como tal hoy en día no es una amenaza ya para la unidad de la Iglesia,
ni hay personas que siguen a Arrio, ya no existe eso, gracias a Dios a lo largo de los siglos, no dejan de haber personas que solas o acompañadas con unos cuantos, ¿no? Todavía a veces sacan ideas jaladas de los pelos, como se dice, que no tienen fundamento, que confunden a veces o que muchas veces tuercen la verdad. Con el propósito de formar parte del cuerpo de los comulgantes y permanecer en la Iglesia Ortodoxa, debemos siempre entender la necesidad de compartir la misma fe original, esa fe bien definida, inalterable, esa unidad de fe que se convierte también en una comunión sacramental, pues antes de recibir la Santa Comunión, todos los fieles decimos el credo juntos en voz alta, mostrando así que compartimos primero el mismo pensamiento, el mismo amor, la misma defensa, para entonces recibir la misma comida y unidad que es el cuerpo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En nuestra época, mis queridos amigos y amigas, en nuestros días hay mucho pluralismo, mucho individualismo, y podemos estar tentados a pensar que cualquier forma de fe da lo mismo. De hecho, se escucha frecuentemente, es que él es mormón, es que él es testigo de Jehová, no es que él es de los de la iglesia de no sé qué, y todos por ahí un poco la gente dice, sobre todo la gente ignorante, ¿no? La gente ignorante dice, pero es que ya con que crean en Dios, ya eso ya es bueno. Es lo mismo a la final. ¿No han oído eso, verdad? ¿Verdad que muchos dicen, pero si no es lo mismo a la final? No, 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 no lo es. San Pablo nos advirtió muy claramente que para ser salvados debemos primero tener una relación personal con el verdadero Señor Jesucristo, y que él mismo, que es proclamado por él y por los 12 apóstoles, es el que atestigua la ley y los profetas del Antiguo Testamento, y que se encarnó, fue crucificado, sepultado y resucitó. Todo esto significa que hay una vida que debemos estar de acuerdo que fue así, primera cosa. Y esto lo tenemos en Primera de Corintios 15, del 1 al 8. Vamos a ver nuestra Biblia, siempre es bueno que recurramos a nuestra Biblia y que confirmemos lo que estamos diciendo. Primera de Corintios, vamos a la Primera de Corintios 15, Primera de Corintios 15, del 1 al 8. Aquí está, 15 del 1 al 8. Así que no se la pierdan, busquen su Biblia, por favor, y vamos a leer Primera de Corintios 15, 1 al 8. Un poquito largo, pero seguramente va a ser muy interesante. Dice, les recuerdo, hermanos, el evangelio que les anuncié, que recibieron y en el que han perseverado. Es el evangelio que los está salvando, si lo conservan tal y como yo se lo anuncié. De no ser así, habrían creído en vano, porque yo les transmití en primer lugar lo que a mi vez yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, y que se apareció a Pedro y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los que la mayor parte viven todavía, aunque algunos ya han muerto. Luego se apareció a Santiago y más tarde a todos los apóstoles, y después de todos se apareció a mí, como si se tratara de un hijo nacido fuera de tiempo. En otras versiones, él dice como un abortivo. Yo soy el menor de los apóstoles, indigno de llamarme apóstol por haber perseguido a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y la gracia de Dios no ha sido estéril en mí. Al contrario, he trabajado más que todos los demás. Bueno, no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. En cualquier caso, tantos ellos como yo, esto es lo que anunciamos,
y esto es lo que ustedes han creído. ¿Ok? Esto es hasta el versículo 11. Es decir, lo he leído hasta el 8, pero he seguido hasta el 11. Cuando nosotros vamos a declarar la fe, cuando nosotros vamos a creer, debemos creer en algo, pero en algo que está ya definido, no en una cosa que va más o menos definiéndose cuando se quiere y como se quiere. Por lo tanto, el credo que nosotros decimos durante la liturgia es por encima de todo una proclamación de la fe que viene desde nuestros padres y que es ininterrumpida. No podemos detenerla. Es un río que viene encima de nosotros y solo lo que podemos hacer es darle cauce a que continúe y cumplir con esa fe entendiendo de que hay razones, que si es que lo han dicho de una forma, por algo será que lo han dicho. Puede ser que yo no lo entienda, puede ser que no lo haya estudiado, puede ser que yo no lo conozca, pero alguna razón debe haber. Ahora, si usted tiene dudas, obviamente para eso está el formarse, el educarse, el conocer, el conocimiento. Algunos, durante el primer siglo, proclamaron un Jesús que no perdonaría a ninguno que no fuera judío. Otros proclamaron que Jesús no era realmente de carne y hueso, sino que era una especie de fantasma. Otros decían que solo se asemejaba a un cuerpo. Y por eso San Pablo nos advierte de una vez por todas no aceptar ninguna doctrina extraña. Y de hecho muchos de esos días, en la época de San Pablo, se predicaba a otro Jesús, a un Jesús cambiado, mutado, incluso de engaños. De ahí es que aparecen después también algunos evangelios que se le llaman apócrifos, que no son verdaderos evangelios, son falsos evangelios. Y por eso mismo vamos a ver lo que dice el mismo San Pablo en la segunda de Corintios 11:4. 11:4. Segunda de Corintios 11:4. Aquí está, ya la encontré. 11:4. Perdónenme un segundito. Segunda de Corintios, estoy en la primera de Corintios. Eso le pasa incluso hasta el que sabe. Segunda de Corintios 11:4. Me fui a la primera y sí me pareció que no era lo que yo iba a decir. 11:4. Aquí está. De hecho, si viene alguno y les anuncia a un Jesús distinto del que les hemos anunciado, o reciben un espíritu distinto del que recibieron, o un evangelio diferente del que han aceptado, lo toleran con gusto. Pues creo que en nada soy inferior a esos superapóstoles, y si carecemos de elocuencia, no nos faltan conocimientos, como lo hemos demostrado siempre a ustedes y en las más diversas circunstancias. ¿Qué es lo que está hablando? Tengan cuidado. Les van a decir cosas de todo tipo, engaños. ¿Dónde están los engaños de hoy? En una cantidad de libros de cosas. Incluso hay gente que me da risa porque son los primeros en criticar a veces los noticieros o criticar las falsas formas de comunicación que hay hoy, que son muy grandes. Sin embargo, cuando ven National Geographic o Discovery Channel o History Channel, creen que esos canales son científicos. Yo tengo gente conocida, amiga, pero que igual me da tristeza, porque el que sean mis amigos no significa que están ni en la verdad ni que están bien, pobrecitos. Hay personas de todo en la viña del Señor. Pero hay personas que porque ya se presenta en la televisión, creen que eso es verdad. ¿Cuántas veces yo me he reído? Y con esto no es burla, pero cuando yo era joven, seminarista, me mandaron a varios pueblos en el Ecuador, en varias partes, yo diría, pobres, en sectores bastante necesitados.
Y claro, en esos sectores pobres o necesitados o campesinos, no siempre hay total conocimiento de las cosas y más bien hay una especie de inocencia, la cual es muy buena en cierto sentido, pero también es peligrosa. Y yo recuerdo que junto con los jóvenes que a veces existían, los grupos juveniles, se decidía pasar alguna película, como en ese entonces era famosa la famosa película de Jesús de Nazaret, hecha por Sefirelli, me parece que es el autor italiano. En todo caso, se pasaba la película y yo recuerdo que en una sábana que se pedía de alguna casa, extendida, bien planchadita, y se pasaba con proyector. No habían retroproyectores en ese entonces, sino que habían proyectores de cine realmente, que eran muy difíciles de conseguir. No soy tan viejo, pero en ese entonces no habían retroproyectores todavía. Y pasábamos la película y la gente, vuelvo a repetir, de campo, gente sencilla, veían la película con una emoción, con los ojos así abiertos como platos, ¿no? Con un interés, silencio sepulcral, ahí sí silencio, ¿no? Y veían pero con una emoción, y cuando había las partes más tristes, donde había la crucifixión de nuestro Señor, la gente lloraba, y lloraba con emoción, y impactados. Y después me decían, y claro, eso me causaba un poco de risa, pero yo me aguantaba para no reírme, respetando también la inocencia de estas personas. Me decían, pobrecito Taitico, el Jesucito, le han filmado el rato que le estaban pegando. Qué tristeza cómo le hacen al Jesucito, cómo le han de golpear así. Vea qué feo, y nadie que le defendía, nadie. Y claro, causa al mismo tiempo emoción por la ingenuidad, pero tristeza por la ignorancia. Lo peor es que no es esta gente a la final no tiene culpa porque no conoce. Lo grave es hoy en día la inmensa ignorancia que hay en la gente, teniendo los medios que hay y recibiendo malignamente información truqueada, cambiada, a veces ni siquiera bien investigada. Porque estos programas de televisión, que vuelvo a repetir y lo digo claramente, National Geographic, Discovery Channel, History Channel, no hacen sus documentales sin suficiente profundidad y muchas veces agarrándose de alguna cosa que llama la atención, que es escandalosa, que es nueva, para llamar la atención y después dicen al final, bueno, no hay prueba de esto, pero dicen, es como que vengan y a uno de nosotros dijeran, es que tu mamá, dicen que tu mamá, a mí me vienen y me dicen algo de mi mamá, le meto una trompada a cualquier persona porque yo conozco y sé muy bien de mi mamá y la defiendo, me comprenden. Pero eso no tenemos esa misma actitud referente a la fe, no tenemos la misma capacidad de defensa. Y por eso mismo es muy importante entender que cuando la comunidad cristiana se solidariza, pero para no permitir el engaño, eso es lo que hace la iglesia cuando proclama el credo en la liturgia. Es muy importante. Y evidentemente este credo se mantiene dentro de la liturgia porque se ha convertido en un himno de alabanza, un himno de gloria, un himno de victoria, cuando todos los cristianos cantamos el credo como una oración que desborda de triunfante gozo, resaltando sobre todo el poder y los beneficios de la verdad, esa verdad que nos ha sido regalada, esa verdad que la vivimos cada día, ese día, esa verdad que la proclamamos en la verdadera ortodoxia, en la verdadera rectitud de la fe. Por eso, la verdadera teología, el estudio de Dios, debe ser un gozo en la verdad, una glorificación constante de Dios y un ofrecimiento de alabanza y no una asignatura académica donde estudian
un grupo de llamados teólogos o aspirantes al sacerdocio o monjas, etcétera, que lo que hacen es querer jugar creyéndose ellos los nuevos descubridores del agua tibia. El teólogo es por encima de todo, y lo decían los santos, el que adora a Dios de rodillas, ora y canta en la verdad. El credo, por lo tanto, es el himno que alaba a su Señor en la verdad de Dios, mientras el pueblo se aproxima al santo altar. Y el sacerdote ha hecho este gesto que hemos visto en el video, en el cual mueve el velo, representando también al Espíritu Santo, que como dice en el libro del Génesis, aletea y se mueve sobre las aguas. Es igual también esta oración del credo, está invocando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, el Padre que está presente en la creación, el Hijo que está presente en el sacrificio y el Espíritu Santo que santifica, vivificando, movilizándose, actuando sobre su iglesia. Y por eso mismo, cuando termina el credo, ha terminado el credo, el diácono dice, estemos levantados bien, estemos con temor y atentos para ofrecer en paz, con la paz de dentro, la santa oblación. ¿Y qué es lo que canta la gente? El coro. En la iglesia ortodoxa canta la misericordia de la paz, el sacrificio de alabanza. Es decir, ¿qué quiere decir esto de misericordia de la paz? Cuando nosotros alcanzamos una paz perfecta, es una paz que debe ser fruto de la misericordia. La palabra misericordia viene de la unión de dos palabras, miseri, que es pobre, y cordis, corazón. Es decir, Dios Todopoderoso, que está en otra realidad, que es la realidad divina, ¿no? Ha querido rebajarse, hacerse hombre, hacerse igual que nosotros, para sentir como nosotros, para asumir nuestro pecado, nuestra realidad, para hacerse otro igual que nosotros, para hacerse pobre como nosotros. Por más que seamos ricos y que tengamos un avión y tengamos edificios y tengamos lo que nos dé la gana, esas son riquezas materiales, ¿no? La verdadera y única riqueza es la riqueza de nuestra naturaleza, el ser humano. Y Jesucristo se rebajó y se hizo pobre, y cuando nos referimos a pobre no es si tenía $10 o no tenía $10 en el bolsillo, no, es que se hizo igual a nosotros, con frío, con angustias, con temores, con dificultades, con luchas para tener que dormir, tener que levantarse, etc. Se hizo semejante a nosotros en todo, menos en el pecado. Y como se hizo igual a nosotros, fue misericordioso. Misericordioso significa que vio la pobreza de nuestro corazón y tuvo un corazón semejante al nuestro. Así como nosotros decimos queremos tener un corazón semejante al tuyo, Señor Jesús. Él primero ya se igualó a nosotros. De eso viene la paz. Aquí esta frase es muy fuerte, teológicamente importante. La misericordia de la paz. Es decir, que podamos verdaderamente tener una paz fruto de nuestra identidad con Dios, de nuestro asemejarnos, del hacernos parte de Él, de ser parte de su obra de salvación. El sacrificio de alabanza. Es decir, que Él va a ser sacrificado, va a morir, pero va a ser para que lo alabemos, para que demos gracias, para que digamos, gracias Señor, porque te hiciste uno conmigo. Inmediatamente el sacerdote sale y sale generalmente con la cruz. En la versión o la forma griega, voy a utilizar nuestra nueva cruz, pero sale así, sale con la cruz, ¿verdad? El sacerdote la levanta y dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo,
El amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Previamente, antes de salir, ha estado en el altar y con la cruz ha tocado el cáliz y ha tocado el discos, donde está la sangre o el vino y el pan que van a ser transmutados, y sale con esta cruz levantándola delante de todo el mundo como un estandarte de frente a él y dice la gracia de nuestro Señor Jesucristo, es decir, lo que Él nos ha concedido gratis. Eso es gracia. Gracia viene de gratis, lo que Él nos consiguió gratis a todos. El amor de Dios Padre, porque Dios Padre hizo todo esto por amor. Y la comunión, es decir, esa unión que nos da el Espíritu Santo, sea con todos vosotros. Es decir, reciban ustedes todo esto que yo, el celebrante, traigo para depositar en quién, en los fieles, como resultado de lo que se está dando acá adentro, que va a ser el sacrificio. Y luego les invita a todos y les dice, elevemos nuestros corazones. Y la gente dice, los tenemos ante el Señor. ¿Cuántas veces hemos repetido eso en la liturgia? Pero debemos pensarlo. Elevar los corazones, obviamente, no es sacarse el órgano físico y ponerlo. No, no podemos hacerlo primero. Y segundo, no se trata de eso, sino en el corazón siempre el ser humano, en varios idiomas, por ejemplo, en el rumano, dice ínima. Ínima significa corazón, ¿no? Es diferente de sufletul en rumano. Pero en este corazón es lo que me da vida. Esto que me da vida, elevémoslo a Dios. Que no esté puesto en las cosas del mundo, emporcado, sucio, malos sentimientos, malos recuerdos, tristes vivencias. No, que lo elevemos al Señor. Elevemos nuestros corazones. Y esta es la función principal de la fe. Alguien me preguntaba, me decía, pero es que ¿para qué creer? ¿Para qué? Para salir de nuestra postración de ser simples seres humanos, de ser miserables, de ser pobres, de quedarnos en sentimientos mezquinos. Cuando nosotros vemos, voy a decir algo un poco feo, pero cuando nosotros vemos a un perro que va por la calle husmeando y va a la basura y arranca la bolsa de basura y se come las porquerías que están ahí, ¿qué entendemos inmediatamente? Que es un pobre perro que no tiene quien lo cuide, que no tiene quien vea por él, que no le dé alimento. Es un pobre perro que incluso en su condición de perrito ha llegado a los peores estados, que es ya la condición de lo peor. Es un perro callejero, ¿verdad? Nos asombra eso, nos da pena hoy en día que hay más sentimiento hacia los animales, nos da pena, pero no podemos criar ni recoger todos los perros de la calle, eso es ilógico, no podríamos. Pero ¿qué pasaría si en lugar de ver a un perro vemos a un niño? Un niño que se acerca a una bolsa, abre y come de ahí. Yo me imagino que a todos ustedes les marcará 10 veces más que un perro. ¿Por qué? Porque al final uno dice, es un perrito y bueno, es un animalito, no puedo hacer más, pero un niño es un ser humano y es un ser humano igual que yo, igual que tú, que podría y no se merece, porque al final un perro tampoco se merece, pero al final es animal y al final tiene instinto y puede batírselas y muchos perritos mueren, muchos gatitos mueren, pero a la final se defienden muchos, pero un niño o una niña, eso le parte el corazón a cualquiera. Exactamente igual es cuando el ser humano escoge no elevar su vida y quedarse, lo que dicen en Colombia, en condición de calle, ¿no? En condición de pobreza extrema. Esto es lo que hiere y que yo diría clama al cielo,
Es decir, es un grito por sí mismo el hecho, es un grito de toda la naturaleza a Dios, que dice esto no puede ser, yo no puedo soportarlo, yo no puedo ver a una criatura, a un niño, a una niña. Y si yo supiera que además ese niño, esa niña, es encima pariente mío, hermano mío, hijo mío, yo creo que eso a cualquier ser humano con dos dedos de inteligencia le conmovería el alma y sería capaz de hacer lo que sea porque eso no suceda. Nuestro Señor Jesucristo dijo de una forma tan hermosa en el Evangelio, ¿quién de vosotros, siendo malos, porque ustedes son malos, así lo decía el Señor, quién de vosotros a su hijo que le pide un huevo, usted le va a dar un escorpión? Que estar mal de la cabeza, enfermo mental. ¿Quién de vosotros, un hijo que le pide un pescado, usted le da una serpiente? Qué hermoso ejemplo, qué fuerte ejemplo que dice el Señor. ¿Verdad que no les van a dar ustedes a su hijo un escorpión o una serpiente? No, porque saben que es malo. Pues si ustedes que son malos, dice el Señor, qué fuerte, si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, mucho más nuestro Padre Celestial va a dar cosas buenas a los que le aman. Cuando decimos elevemos nuestros corazones, es una súplica del sacerdote que sale del altar a los fieles a decir, elevemos nuestras almas, dejemos de estar en estas cosas del mundo, olvidemos los resentimientos, salgamos de la desgracia, iluminemos nuestra mente, salgamos de esa confusión constante en la cual solo queremos vivir agarrándonos de la bolsa de la basura, comiendo de la porquería humana. Salgamos de eso, elevemos nuestros corazones. ¿Qué dice el pueblo? ¿Qué es lo que contesta? Lo tenemos al Señor. Elevemos nuestros corazones, lo tenemos al Señor. Así contesta la gente. Claro, la gente lo responde porque se lo saben de memoria, pero es ya decir, no estamos comiendo de la basura, no queremos seguir en la vida del mundo, no queremos estar en esas cosas que no son, sino queremos elevar nuestra vida a Dios. ¿Y qué dice el sacerdote? Se da la vuelta y hace una venia ante el icono de Cristo y dice, demos gracias al Señor. ¿De qué le damos gracias? De que no estamos más en la porquería, que estamos en una nueva vida. Y evidentemente vamos a el día de mañana continuar con esta parte de la liturgia tan hermosa. Hoy hemos hablado sobre el credo, hemos explicado la importancia de esta oración, que no es solo una oración, sino un resumen de fe, un estandarte de los verdaderos guerreros de Dios, ¿no? Y hemos explicado la trascendencia de declarar nuestra fe y de elevar nuestra naturaleza delante de Dios como paso previo, paso inmediato antes del inicio de la liturgia y la transmutación del pan y el vino en el cuerpo y la sangre del Señor. ¿Por qué es la diferencia en las fechas de las festividades litúrgicas? Recuerden que la Iglesia, desde los apóstoles, vivió en un régimen, en una realidad histórica, que era el Imperio Romano. El Imperio Romano tenía ya calendarios. De hecho, nosotros hemos heredado del Imperio Romano esos calendarios, que a su vez ellos heredaron de tradiciones antiguas que venían incluso desde Egipto. Desde hace 3000 años, antes de los romanos, existían efectivamente todos estos calendarios o formas de medir el tiempo. Un gran
hombre del Imperio Romano, el famoso Julio César, estableció un calendario tomando lo que se llamaban las calendas griegas o los calendarios o las formas de medir griegos, que a su vez tomaban de las calendas egipcias. Sin embargo, este calendario, cuando llega el año 1400 something, no me acuerdo exactamente cuánto, 1480 me parece, 83, algo así, un papa católico apostólico romano, ya separado del cuerpo de la iglesia oriental, ¿no? Que se llamó el Papa Gregorio XIII. Este Papa Gregorio XIII se le ocurre, gracias a la influencia de unos jesuitas, ya por ahí vamos viendo, ¿no? Un tal Francesco Livi, le dice, miren, hay un error de unos cuantos minutos en el cálculo. Pero esos minutos que fueron hace tantos cientos de años, ¿no? Si vamos contando día tras día que cada día hubo unos minutos de error, eso se va transformando en días. Y por eso la diferencia en ese entonces, te estoy hablando del año 1500 o 1400 algo, ¿no? En ese error ya habían 10 días de diferencia. 10 días. Por lo tanto, le dijeron al Papa, vea, si queremos readaptar el calendario, vamos a tener que borrar 10 días del mapa, del calendario, ¿no? Vamos a tener que borrarlos para poder igualarse. Y el Papa dijo, yo soy el Papa, así que qué mejor que para demostrar mi poder universal, así que voy a dar un decreto y de un día al otro, ¡guaj! Batatazo y quitaron esos días del calendario. Tanto es así que fue justo el día del decreto, fue el día de la muerte de Santa Teresa de Jesús. La pobre santita se murió la noche del 4 de octubre del año no sé cuánto, no recuerdo ahora exactamente, ¿no? Y al día siguiente resulta ser de que era ya 15 de octubre. ¿Cuándo se celebra la muerte de Santa Teresa? El 15 de octubre. ¿Se murió el 15 de octubre? No, en realidad era el 4 de octubre. En fin, en todo caso, los que se acostaron a dormir el 4 se despertaron el 16. No, o el 15. No fue que se durmieron mucho tiempo por un gran cansancio, sino porque el Papa decidió borrar 10 días del calendario. Esto evidentemente no fue aceptado por todo el mundo. Los países que eran ya en ese entonces protestantes nunca lo aceptaron. Los países que eran ortodoxos tampoco lo aceptaron. Y no fue aceptado prácticamente en el mundo entero. Es decir, solamente aquellos que estaban dependiendo del Papa y las colonias que dependían del Papa, es decir, España y otros países que continuaban la fe católica apostólica romana, y obviamente América Latina, que ya en 1492 sería descubierta, siguieron el calendario que se llamará ya calendario gregoriano. ¿Por qué? Por el Papa Gregorio XVII. Así que me he tardado un poquito en explicarte porque es un tema largo, pero aquí está la diferencia. Nosotros, los ortodoxos originales o tradicionales, seguimos el calendario tal cual como nuestro Señor lo vivió, como en la época de nuestro Señor. Ahora, yo te digo, el día que tú cumples años, lo lógico es que alguien te llame ese día y que te digan feliz cumpleaños, no que te llamen 13 días antes. Hoy en día la diferencia del calendario juliano con el calendario gregoriano son 13 días y eso causa unos festejos adelantados. Tanto es así que para cuando celebran el 25 de diciembre, no, la Navidad para nosotros todavía no es. Son 13 días después y por eso nosotros celebramos el 6 de enero, que no es por la fiesta de los reyes, sino porque es el 25 de diciembre de verdad, el original, porque hay 13 días de diferencia. Espero que con esto más o menos haya claridad. Hay varios videos en el YouTube que explican diferencias del calendario gregoriano con el calendario juliano.
y que se sepa que sí hay algunos ortodoxos, algunos, no todos, que lastimosamente para evitar problemas en sus territorios han decidido aceptar el calendario gregoriano, pero otros ortodoxos nos negamos porque el concilio, uno de los primeros concilios, justamente el de Nicea, dice claramente que la Pascua no debe ser cambiada y las fechas litúrgicas no deben ser cambiadas para perpetuar las fiestas, para que las fiestas sean igual celebradas como fueron celebradas desde la antigüedad. Algunos lo consideran que es una cosa que no es importante, que no es trascendente, ¿no? Para nosotros sí nos parece que es algo importante porque si comenzamos a deshilachar el saquito de lana, ¿no? Terminamos con un saquito desmembrado, desfilado, sin filamentos, sacado todo, ¿no? Y en definitiva, así pasa con la iglesia. Si a la iglesia le comenzamos a sacar una cosita, después otra cosita, después otra cosita, ya no es la misma iglesia, es otra iglesia. Pidamos hasta tanto al Señor Todopoderoso que nos bendiga, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Salud.